Hoy tenemos el 10º y último mensaje de la historia de Gedeón. Hoy vamos a concluir con la historia de Gedeón, aunque en el capítulo 9 del libro de los Jueces todavía no se habla de Gedeón, pero sí continúa la historia de los hijos de Gedeón, y eso vamos a concluir todo lo que corresponde con Gedeón, porque es el personaje en quien nos hemos centrado y el que hemos desarrollado a lo largo de estos domingos. La semana pasada nos quedamos en un momento en que Gedeón y su ejército ya había tenido, pues digamos la primera batalla o el primer encuentro bélico con el ejército de Madián, con los madianitas, ¿no? Y los madianitas pues salieron corriendo, despavoridos, y se fueron huyendo del ejército de Gedeón. Tanto los madianitas como los demás pueblos moradores del desierto que se habían unido a los madianitas para someter, subyugar allí al pueblo de Israel, ¿no? Y aquí se levantó Gedeón, que lo levantó el Señor para liberar al pueblo de Israel de este tormento de los madianitas que estuvo por 7 años molestando, peleando y quitándole todas las provisiones al pueblo de Israel. Llegó un punto en que Gedeón, en su persecución con el pueblo, contra el pueblo madianita, pasó por 2 localidades. Si se recuerdan bien, los que estuvieron la semana pasada, 2 localidades, la localidad de Sucot y la localidad de Peniel. Sucot significaba cabañitas y Peniel significaba o significa rostro de Dios, para los que se recuerdan. ¿Y qué ocurrió en esas localidades? Los hombres de Gedeón estaban cansados porque estaban persiguiendo al ejército enemigo, estaban cansados, necesitaban comer, necesitaban reponer energías, y pues Gedeón llega a donde los líderes de Sucot y les dice: dales pan a mi gente. Recordemos que Sucot y Peniel se encontraban en Israel. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de la nación que estaba luchando por liberarse del enemigo que venía, que le quitaba las provisiones, que le rompía que les robaba los animales, que les robaba la siembra, y les obligaron al pueblo de Israel a irse a vivir de sus casas bonitas que tenían, con su piscina, con su entradita, con su jardincito y con sus cosas. Tuvieron que irse a vivir a las cuevas, a las cavernas, por culpa de los madianitas. Ahora el Señor había levantado a Gedeón para liberar al pueblo de esa situación. Y en medio de esta guerra, Gedeón lleva a su gente a este lugar, a Sucot, para decirles, y les dice a los gobernadores, a los líderes de Sucot, al gobernador, al alcalde, al ministro, a los diputados que estaban allí, a los principales, les dice: denle por favor comida a mi gente que necesitan comer. ¿Qué dice esta gente? ¿Se recuerdan? Dijo que no te vamos a dar comida. Ya has capturado a los principales reyes de Madián, del enemigo. Y Gedeón dice: no, los estoy persiguiendo. Entonces, como no los he capturado, no te damos pan. Y hablamos un poquito de eso la semana pasada, si se recuerdan bien. Tanto en Peniel como en Sucot ocurrió lo mismo. ¿Y qué dijo Gedeón? Pues yo voy a ir a capturar a estos 2 generales del ejército madianita, y cuando regrese voy a pasar por Sucot, voy a pasar por Peniel y los voy a castigar a ustedes. Y a los de Sucot les dijo: los voy a poner allí contra una pared, voy a coger ramas con espinos y abrojos del desierto y los voy a castigar, los voy a dar de latigazo para que sepan lo que es bueno. Y a los de Peniel les dijo que los iba a justiciar e iba a derribar la torre que tenían allí. Versículo 10 del capítulo 8 del libro de los Jueces. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor. Recordamos, Seba y Salmuna eran los 2 reyes, los principales del ejército, como decir, los generales principales del ejército de Madián. Se habían ido a esconder en un lugar llamado Carcor. Carcor significa recinto cerrado seguro, o confinamiento cerrado seguro. Pues ellos probablemente era eso, una fortaleza, probablemente era un lugar con murallas, fortificado, y allí se metieron, y allí se pensaban que Seba y Salmuna, junto con la otra parte del ejército, estaban en un lugar seguro, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente
pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Aquí tenemos el número del ejército, que ya lo habíamos comentado en domingos anteriores, que era el ejército madianita. 120.000 que se habían muerto ya en la batalla, se habían matado entre ellos, porque el Señor los había confundido. 120.000 más 15.000, el total del ejército madianita eran 135.000. Respecto a, ¿se acuerdan cuántos hombres eran el ejército de Gedeón? 300 hombres, contra 300 hombres que era el ejército de Gedeón, ¿no? Y en el versículo 10 se nos dan allí los números, eran 135.000 hombres que ya habían muerto, 120.000, solamente quedaban 15.000, ¿vale? Y Gedeón, dice la palabra, ataca esa parte, Carcor, esa localidad, lo ataca y toma por desprevenidos, no estaban de guardia, no estaban bien cuidando el lugar, el ejército madianita. Y captura a estos dos reyes llamados Seba y Salmuna. Y dice la palabra que cuando capturó a los reyes, llenó de espanto a todo el ejército. O sea, se volvieron locos. Dijeron, ya nos han capturado nuestros principales generales, estamos perdidos. Versículo 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Versículo 14. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y Salmuna, acerca de los cuales me saeristeis, aquí hay un verbo un poquito complicado, saeristeis, significa que los trató como de burla, como de escarnio. O sea, es como decir, se burló, sí, como que se burló un poco de ellos, diciendo, como que los ofendió, diciéndoles, ¿se acuerdan que lo que les dijo? Y aquí lo dice, diciendo, ya está en tu mano Seba y Salmuna para que nosotros te demos pan a tus hombres cansados. O sea, los tíos les dijeron, como todavía no habéis capturado a Seba y a Salmuna, no hay comida. Pero fue Gedeón, los capturó y se los trajo para restregárselos en la cara. Aquí están. Ahora voy a infligir el castigo que yo les prometí a ustedes. Y dice el versículo 16. Y primero dice que tomó un joven, lo llamó probablemente una persona que tenía pues cierta responsabilidad administrativa y le dijo, ven aquí, y cogió lápiz y papel y se apuntó los nombres de los 77 líderes principales del gobierno de Sucot, para que no pagasen justos por pecadores. Quería castigar a los líderes que le dijeron que no le iban a dar pan a su ejército. Eso era una alta traición, porque estaban en tiempo de guerra, y si tú estás en guerra y vienen los soldados a tu casa a comer y tú no le das comida cuando están protegiendo tu país, pues vas a tener un problema. Y eso es muy complicado. Entonces, dice el versículo 16, y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Yo no sé qué les hizo, probablemente los puso desnudos allí en una pared y empezó a azotarlos hasta que se le desgarraron todas las carnes con los espinos. Les dio un buen castigo, ¿no? Asimismo, versículo 17, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Seguramente también indagó quiénes fueron los principales gobernadores que dijeron que no le iban a dar pan a su gente y les hizo justicia. ¿Vale? Esto ocurrió, pues dice la palabra, antes del amanecer, cuando regresó de capturar a estos Seba y Salmuna. ¿Vale? Versículo 18. Ahora ya había castigado a los de Sucot, a los de Peniel, y ahora llamó a capítulo a estos dos reyes, a Seba y Salmuna. Imagínense, eran los generales más importantes del ejército madianita. Los llevó, los trajo allí en su tribunal de guerra y les preguntó lo siguiente, Gedeón, ¿qué aspecto, versículo 18, qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Versículo 19, y él dijo,
mis hermanos eran. Aquí ocurrió algo interesante. No sabemos, porque no tenemos registro bíblico, qué ocurrió en un lugar llamado Tabor. No sabemos si hubo una guerra anterior, una batalla anterior. No sabemos si en Tabor había un asentamiento de la tribu de Manasés y los madianitas vinieron un día y atacaron y mataron a traición a los que estaban allí, y dio la casualidad de que allí estaban los hijos de la madre de Gedeón, eran los hermanos de Gedeón. Y eso, aunque no tenemos referencia, es algo que ocurrió. No sabemos si hacía poco, si hacía mucho. Lo cierto es que Gedeón de alguna manera sabía que los madianitas habían hecho eso, y le pregunta a Seba y a Salmuna cómo era el aspecto de las personas que ellos mataron en ese lugar llamado Tabor. ¿Y qué le responden? Pues se parecían a ti. Eran como tú, tenían más o menos tu mismo aspecto, tenían porte como de rey, imponían, se parecían un poquito a ti. Entonces le confirmaron a Gedeón las sospechas de que ellos habían matado a sus hermanos, y no solamente a sus hermanos hijos de madre, que había un vínculo, digamos, un poco más fuerte que hermano de madre, por algún motivo es un vínculo más fuerte que hermano de padre, ¿no? Ellos compartieron el útero, eso era importante hoy en día incluso, pero para esa cultura era muy importante, ¿no? Versículo 19, y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Le dice Gedeón, pues bueno, esos eran mis hermanos, si no los hubieseis matado, vosotros iríais a la cárcel, pero no los mataríamos. Recuerden, hay una cosa importante que tenemos que conocer. En primer lugar, esta gente no estaba al 100% viviendo en la ley de Dios, porque se habían olvidado de Dios. Está abierto, sí, solo que empuje. Ellos se habían olvidado de la ley de Dios, pero había una ley que imperaba en el mundo antiguo, y todavía muchos la practican. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir qué ley es esa? O sea, si yo mato a alguien, tiene que morir. Si yo le pego a alguien, si alguien me pega a mí, yo le tengo que pegar al otro. ¿La ley del talión? Exactamente, la ley del talión. La ley de el ojo por ojo y diente por diente. Exacto, ¿se acuerdan, no? Esa ley imperaba en ese tiempo. En ese tiempo le imperaba esa ley. Y les dice Gedeón, como ustedes mataron, yo los voy a tener que matar. Si no los hubiesen matado, yo no los mataría. Versículo 20. Y dijo a Jeter, su primogénito, estaba el hijo pequeño allí, el primer hijo de Gedeón, que probablemente era un muchacho, levántate y mátalos. ¿Vale? Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún un muchacho. Se le dice, Gedeón le da la oportunidad a su hijo de decir, venga la muerte de tus tíos. Hazte hombrecito, estrénate aquí y atraviesa aquí a los enemigos. Y también eso significaba una humillación para los reyes madianitas, porque un muchacho pequeño iba a acabar con la vida de los grandes reyes, de los generales del ejército madianita. Pero era un chaval y le dio reparo sacar la espada, era todavía muy joven. ¿Y qué hicieron los reyes madianitas? Suma y Salmuna, versículo 21. Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. En otras palabras, le dijo, si eres tan machito, si eres tan hombrecito, mátanos tú. ¿No? A ellos les interesaba que fuese un rey, un general, una persona en eminencia que los matara para morir con dignidad en el campo de batalla, ¿no? Entonces, pues ni corto ni perezoso, Gedeón se levantó, segunda parte del versículo 21, y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas de sus camellos, traían
en el cuello, o traían al cuello. ¿Vale? Es verdad que esto hoy en día lo vemos como una barbarie. Se ve muy cruento todo, como una película que le dice al hijo, sácalo y mátalo. Tenemos que entender que estos eran otros tiempos, ¿no? Y el padre de Gedeón quería hacer de su hijo un símbolo de aquel que vengara haciendo justicia por la muerte de sus tíos, ¿no? Y por otro lado, lo que comentábamos antes, era una humillación para los reyes madianitas recibir la muerte de parte de un jovencito, de parte de un muchacho, ¿no? Y la última parte del versículo dice que Gedeón se fue donde estaban los camellos de los reyes, y eran unos camellos, seguramente eran de guerra, y eran unos camellos que estaban dispuestos para la guerra. Tenían, pues, seguramente unos ropajes súper caros, tenían adornos, tenían pues símbolos de la guerra, de militar, ¿no? Y dice la palabra que cogió unas lunetas, estos son unas medias lunas, que tenían colgando, presumiblemente de oro, de algún metal precioso, en el cuello los camellos. Y es curioso, porque recuerden que estamos hablando aquí de árabes, ¿no? La luneta o la media luna, ¿de qué religión es símbolo? Del Islam. ¿No habéis visto las banderas islámicas con la media luna y una estrella? No es una media luna, es una luna creciente con una estrella, ¿no? Y es curioso porque, aunque, y esto es un poquito así cultura general, para que lo aprendamos, en realidad la luna esta no sale ni en el Corán, ni forma parte del etos de la religiosidad islámica. Fue adoptado por un líder islámico en el año 1200 y pico, porque tuvo un sueño y tal, entonces soñó con esa media luna, y la media luna pues la empezó a utilizar y se fue como volviendo como un símbolo del Islam, ¿no? Pero es curioso, pero esto ocurrió 2000 años antes del año 1200, ¿no? 20 siglos antes del año 1200, cuando el líder islámico soñó eso. Y ya tenían los moradores del desierto, los árabes, porque estos eran ismaelitas, lo dice la palabra, ya tenían estas lunas adornando sus camellos. A mí me pareció un dato muy curioso, ¿no? Y es bonito porque, aunque este símbolo adoptado por el Islam es una luna así, ellos tienen una luna y nosotros, gloria al Señor, tenemos al sol de justicia. Tenemos todo un sol de justicia para nosotros, que es nuestro Señor, el sol de justicia, según Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Versículo 22 del capítulo 8 de Jueces. Y los israelitas le dijeron a Gedeón, ¿ve? Después que todo pasó esto, ya Gedeón regresa victorioso, ahí con sus trompetas y sus cosas, y los israelitas se reúnen y le dicen a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Qué ocurrió aquí? Que el pueblo de Israel vio en Gedeón un líder eficaz, un líder que llevó a cabo la empresa que había comenzado. Se liberó el pueblo de Israel. ¿Y qué dijeron? Este liderazgo de Gedeón necesita ser institucionalizado, ¿no? Y no le dicen abiertamente que se convierta en rey, pero le dicen, gobierna sobre nosotros. Y cuando tú te mueras, que gobierne tu hijo. Y cuando tu hijo se muera, que gobierne tu nieto. Eso parece como una especie de monarquía, ¿no? Que el rey pues tiene hijo del príncipe y el príncipe se vuelve rey, y después el hijo del príncipe, cuando muere el príncipe que se volvió rey, se vuelve rey, y es como las monarquías más o menos, ¿no? El testigo pasará a tu hijo, ¿no? Y cuando falte tu hijo, pues pasará a tu nieto, ¿no? Es muy común esto en las monarquías. Pero Gedeón era un líder que tenía puesto los pies en la tierra y le dicen, no, yo no voy a enseñorearme de vosotros, no voy a ser yo el Señor.
el Señor va a ser vuestro Dios, vuestro Señor, ¿no? Y las palabras de Gedeón querían decir, no busquen a un hombre, no busquen a un hombre como referencia. Tenemos un Dios todopoderoso para posar nuestra vista y nuestra mirada en Él. Que sea Él el Señor de nuestras vidas, ¿no? Pero aquí vemos cómo el pueblo de Israel se proyecta y dice, no, yo necesito ver a un hombre que es el que me guíe, ¿no? Porque eso es lo que hacemos normalmente las personas. Nosotros elegimos a una persona y vemos a un hombre y necesitamos que sea ese hombre el que nos guíe. El ser humano es muy así. Cuando ve a una persona que lo representa y que por alguna razón se ve que arrastra masas y que arrastra personas, nos ponemos un poquito alineados con eso, que esté físicamente con esa persona, ¿no? Necesitamos ver a uno que sobresale, uno que es capaz de hacer por nosotros las cosas que nosotros o no somos capaces de hacer o no nos atrevemos a hacer, para poner en esta persona nuestra confianza, nuestra mirada, ¿no? Para que Él nos guíe, ¿no? Y si pasa algo, si Él mete la pata, si lo hace bien, pues mira, es la persona que nosotros elegimos y es la persona que estamos siguiendo. Qué bueno que hemos elegido a esta persona. Y si lo hace mal, no. Menos mal que si lo hace de forma incorrecta, pues nos sentimos contentos porque la culpa pues ya no es de nosotros, lo hizo Él, el problema, ¿no? Pero, hermanos, la historia tiene un final que podríamos decir que es algo agridulce, ¿no? A partir del versículo 24, pues ocurre algo. Ya Gedeón estaba victorioso y Gedeón viene y dice, se me ocurre una idea. Vamos, por favor, le dice a todos los de su ejército, entregarme los zarcillos, los pendientes, los aretes, los piercing que tenían los ismaelitas, todos los que habían matado, porque ellos solían utilizar muchos piercing y pendientes de oro y ese tipo de cosas, ¿no? Era como algo distintivo de ese pueblo. Y los soldados dijeron, de buena gana te los daremos. Entonces le dan las joyas de oro, y dice la palabra que Gedeón se hace un efod. Con eso, lo funde y se hace un efod. ¿Qué es un efod? Un efod era una especie de pechera que se ponían aquí, sobre todo el sumo sacerdote. No era para proteger, era una pechera de oro que tenía, o sea, se lo ponían así como si fuese un chalequito, sin mangas y eso, pero por aquí tenía una parte pequeña y por aquí caía como un cuadrado, ¿no? Y aquí tenía pues unas especies de piedras preciosas y eso. Eso le daba cierta distinción al sumo sacerdote, ¿no? Era como una especie de vestidura distintiva, ¿no? Y esto no era exclusivo del pueblo de Israel, ni lo mandó el Señor. Esto lo hacían pues también las religiones paganas. Los egipcios se han encontrado en excavaciones y en las pirámides y eso, los sacerdotes que tenían estos efod. ¿Eso no se llaman pectorales? Es como una pechera, Sí. como una pechera, sí. Pero bueno, le dan el nombre de efod. Y bueno, dice que recogió casi 20 kilos de oro con eso, y con ese hizo el efod, ¿no? ¿Para qué quería Gedeón esto? Gedeón ya había obtenido su victoria, ya había ganado la victoria contra los madianitas, ya su empresa, ya lo que Dios le había prometido se había cumplido. Y el hombre dice, pues ahora háganme este efod, esta pechera, para tenerla. Dicen los comentaristas que es probable que, dado que Gedeón habló con el Señor, ¿se acuerdan cuando se apareció el ángel debajo del árbol, debajo de la encina y empezó a hablar con Gedeón? Que Gedeón quería como seguir manteniendo esa relación con el Señor y quería que ese pechero, que ese efod fuese una especie de prenda distintiva que pues
le dijera a la gente o mostrara a la gente que él era la persona a través de la cual Dios hablaba, ¿no? Que era una especie, no como sacerdote, pero que bueno, que él quería como seguir manteniendo pues ese estatus de alguna manera, que de alguna manera lo revestía de cierta autoridad o lo capacitaba de manera alguna para poder seguir teniendo ese tipo de relación con el Señor. Pero mira lo que dice el versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos, es decir, de los aretes, de los zarcillos, un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Probablemente lo puso en un lugar donde solamente él podía entrar y solamente él lo podía utilizar y tal. Y todo Israel, mira lo que ocurrió aquí, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. Ellos vieron en esa prenda algo tan atractivo que dijeron, pues esto está ligado a la victoria de Gedeón, y se prostituyeron. Probablemente comenzaron a adorar ese efod. Lo tenían ahí en un palo y pasaba la gente, oh, grande efod, porque el ser humano es así. El ser humano es así, y el pueblo de Israel se la pasaba metiendo la pata de esa manera. Y mira lo que dice al final del versículo 27, y esto para mí me parece muy triste, por eso digo yo que el final tiene estos tintes agridulces. Y fue el efod tropezadero a Gedeón y a su casa. En hebreo, la palabra tropezadero quiere decir el cebo, señuelo o trampa. O sea, tuvo una connotación negativa para Gedeón y para su familia. Probablemente Gedeón, no lo sabemos, lo hizo con buena intención, es lo más seguro, ¿no? Pero se convirtió en algo negativo para él y para su familia, ¿no? Sin embargo, a pesar del error de Gedeón, la terrible situación con los madianitas llegó a su fin, ¿no? Versículo 28. Y aquí pues es como una especie de resumen final de toda la aventura de Gedeón. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel. Fue derrotado Madián delante de los hijos de Israel. Y nunca más volvió a levantar cabeza. Quedó derrotado como pueblo, como ejército, y no pudieron seguir sometiendo, ni atacando, ni robando al pueblo de Israel. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Mientras Gedeón estuvo vivo, hubo paz en Israel, por lo menos por parte de los madianitas y de los moradores del desierto. Hermanos, y con esto quiero concluir. A mí me parece que una de las lecciones más importantes que podemos aprender del relato de Gedeón es que Dios puede usarnos como instrumentos para su gloria. Todo Israel reconoció que había sido Gedeón el que había libertado el pueblo y que la mano de Dios estuvo con él, ¿no? Pero aunque independientemente de que nosotros seamos usados por el Señor, seamos usados como instrumentos y Dios nos use, eso no nos exime a nosotros de tomar malas decisiones que afecten nuestra vida, la vida de los que están alrededor nuestro también, que fue lo que le ocurrió a Gedeón. Gedeón había cumplido el propósito de Dios para su vida. Dios le dijo, yo voy a utilizarte a ti, ve con esta tu fuerza y libera al pueblo de Israel. Eso ya había ocurrido, ¿no? Dios no le había llamado a hacerse un chaleco de oro que llevaban los sumos sacerdotes. Es cierto, en la Biblia por lo menos no tenemos ningún elemento para decir que Dios le había dicho a Gedeón que se podía hacer eso, ¿no? De hecho, podemos a través del relato bíblico entender que fue una mala decisión. ¿Por qué? Porque esa mala decisión se convirtió en una trampa para él y para su familia, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto se vio afectado Gedeón y su familia, ¿no? Pero lo cierto, lo que sí nos dice la palabra es que el pueblo de Israel se prostituyó, se fue detrás de ese efod de oro para adorarlo o para rendirle culto o para tenerlo como idolatría, ¿no? Por un lado, Gedeón al principio destruye el altar del dios Baal, destruye la imagen de la diosa Acera, libera al pueblo de Israel del asedio madianita, pero después contribuye a la idolatría de Israel por una mala decisión. Por una mala decisión, ¿no? Y yo, hermanos, meditando en esta historia, esta semana,
La verdad es que me llamaba mucho la atención el hecho de que esta decisión de Gedeón de hacerse esta pechera, de este efod, ¿no? Y pensaba, ¿por qué Gedeón, en lugar de hacerse este efod, no hizo lo que hizo cuando el ángel de Jehová habló con él? ¿Se recuerdan qué hizo Gedeón cuando después que el ángel de Jehová habló con él? Gedeón construyó una cosa. Construyó un altar, y le puso Jehová Shalom, el Señor es mi paz. En lugar de hacer un efod, ¿por qué no construyó un altar y le dio gloria a Dios? A mí me llamaba mucho la atención esto, y el Señor me hablaba y me decía, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué haces tú, Rocco? ¿Qué hacemos nosotros con las victorias que el Señor nos da? Porque todos los días nosotros tenemos victorias que Dios nos da. Pueden ser muy pequeñitas. Hermano, si llegamos nosotros a la noche y hemos comido y estamos sanos y llegamos a la cama y tenemos un techo, eso es una victoria de la bendición que Dios nos da. Si necesitamos un trabajo y el Señor nos da un trabajo, eso es una victoria que el Señor nos da. Si podemos tener un día en donde podemos decir gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado, eso es una victoria que el Señor nos da. ¿Qué hacemos nosotros con las victorias que el Señor nos da? Cuando recibimos un bien o una bendición, hermanos, de parte de Dios, ¿construimos un altar que glorifique a Dios? Nuestra vida y nuestro testimonio apunta a darle gloria a Dios por esa victoria, por esa bendición, por lo bueno que Dios es, por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, con lo que Dios nos da? O más bien nosotros cogemos esa bendición y la guardamos para nosotros mismos. Nos hacemos un efod, como hizo Gedeón. Mira, yo con la victoria, con lo bueno que me queda de la victoria, voy a hacer algo para mí. Algo que diga que mira qué bueno que soy yo, que hablo con el Señor. Mira qué bonito me queda este efod de oro. Y un efod, queridos hermanos, puede representar muchas cosas en nuestras vidas. Puede representar la falta de agradecimiento. A veces recibimos bendiciones de Dios y como las recibimos, las damos por sentadas y olvidamos de darles gracias a Dios por las cosas sencillas, por la comida, por el sueño, por el techo, por la vida, por tantas cosas, queridos hermanos. Nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo damos por sentado. Disfrutar de sus bendiciones, ¿no? Y dejar al Señor en segundo plano o en tercero. Nos dejamos de congregarnos, dejamos de venir a la iglesia. Muchas veces Dios nos da bendiciones y nos vamos a disfrutar de las bendiciones. Mira, el Señor me regaló esta moto de agua. ¡Qué guapo! Yo tanto que quería una moto de agua y me voy el domingo por la mañana para la playa a montar la moto de agua en lugar de venir para la iglesia. Es un ejemplo tonto, pero yo creo que me estáis siguiendo y estáis entendiendo lo que yo quiero decir. Un efod, hermano. Seguramente un altar de piedras que hubiese construido Gedeón no hubiese sido tan glamuroso como el efod. No le hubiese dado el estatus que el efod le dio. No le hubiese dado la posición. No es lo mismo yo llegar con un montón de piedras para hacer un altar que llegar con una pechera de oro y piedras preciosas aquí, que impone y dice, aquí estoy yo, el sacerdote. Mira, qué bonito. No es lo mismo, hermano. Pero aunque Gedeón no quiso ser rey, se hizo esto, ¿no? Pero sabes, un altar, si él hubiese construido un altar, ese altar, dándole la gloria de Dios, nunca hubiese desviado el corazón del pueblo de Israel a ir a adorar a otros dioses, a una pechera de oro. Un altar hubiese dicho, aquí se glorificó el Señor y aquí le doy gracias yo al Señor. Y el pueblo de Israel hubiese venido y hubiese dicho, aquí está el montón de piedras que representa un altar, voy a darle gracias al Dios de Israel por lo que ha hecho con nosotros. Una mala decisión de Gedeón
Mira todas las consecuencias que trajo. No se hubiese desviado el corazón de los hombres y no hubiese sido un tropiezo para él y para su familia, ¿no? Hermanos, que el Señor nos ayude, de verdad a ser sabios gestores de las victorias que Él nos da, de las victorias diarias, de las victorias grandes y de las victorias pequeñas, de ser sabios administradores de lo bueno que Él nos provee. Hermanos, de saber utilizar nuestros recursos, de saber utilizar el dinero que Dios nos provee incluso con nuestro trabajo. Porque está muy mal también ir derrochando el dinero y haciendo cosas que a Dios no le agradan con la bendición que Él nos da, con lo bueno que Él nos provee. Si somos malos administradores, si no sabemos valorar lo que Dios nos ha dado a través del esfuerzo de nuestro trabajo, allí estamos cometiendo una falta, no le estamos dando gloria a Dios por eso. Si no bendecimos a otros hermanos, si no bendecimos a personas que necesitan, si el efod no lo guardamos para nosotros, porque me queda bonito, porque mira, no, el Señor te ha dado una bendición para que tú puedas bendecir también a otras personas, que sepamos ser agradecidos y reconocerle a Él siempre, como que todo lo bueno que hay en nuestra vida proviene de Él, ¿no? Que las victorias en nuestra vida siempre apunten a glorificarle a Él, que no nos quedemos callados, que cuando alguien nos diga, qué bueno que te pasó esto, gloria al Señor, que es el que permite esas cosas, que es el que nos da la vida, que es el que nos da la inteligencia, que es el que nos da la sabiduría, que es el que ha abierto puertas para que podamos tener eso, o para que no podamos tenerlo, qué sé yo. Pero que todo apunte, que todas las victorias le den la gloria al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Aleluya. Al final de la historia, hermanos, y con esto concluimos, simplemente la palabra dice que Gedeón, pues, reposó, tuvo hijos, nada más y nada menos que 70 hijos. Eso lo podemos leer allí en la última parte del capítulo 8. Yo lucho con 2, imagínate 70, el pobre Gedeón, pero bueno, ahí tenía 70. Dice que tuvo muchas mujeres, tuvo muchas esposas. En ese tiempo, pues, estilaban, era permitido, pues, entre comillas, esas cosas. No es que Dios lo bendecía, pero era algo que hacía la gente en ese tiempo. Y dice la palabra que también tuvo un hijo de una concubina, que le llamó Abimelech. En el capítulo 9, Abimelech hizo y deshizo. Pues, bueno, si queréis leerlo, pues mató a los 70 hijos de Gedeón. Pues, se portó súper bien Abimelech. Pero esto lo tuvo con una concubina, era como una especie de criada que tenía él en otro lugar. Y dice la palabra que Gedeón murió en buena vejez. Mientras estuvo Gedeón vivo, hubo paz en Israel. Y termina el versículo 33 de manera súper triste. Para mí es muy triste el final de la historia. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, tras los dioses falsos, los dioses cananeos. Los cananeos eran los que vivían en esa región antes que Dios le hubiese dado la promesa al pueblo de Israel. Y escogieron por Dios a Baal Berit. Baal Berit significa pues el Dios de la alianza, porque era una especie de alianza, era una especie de Dios que representaba una especie de alianza entre los cananeos, que eran los que vivían antes allí, y los judíos, Israel. Era como decir, pues bueno, ahora yo, a través de este Dios, adopto la religión de este Dios Baal que adoraban los cananeos que vivían aquí. O sea, terrible, ¿no? Versículo 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había liberado de todos sus enemigos en derredor. No fueron agradecidos, se les olvidó lo que había hecho Dios por ellos. Y yo no puedo evitar pensar que un poquito de culpa tuvo Gedeón, que tomó esa mala decisión de hacerse ese efod.
Probablemente sí, probablemente no. Yo quiero pensar, a mí se me ocurre que un poco de culpa tuvo, porque como líder la gente nos mira, la gente nos ve, la gente pone en nosotros nuestra mirada. Tenemos que tener un testimonio intachable porque nosotros estamos llevando el reino de Dios a todo lugar. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y si la gente nos mira y hacemos cosas que no agradan a Dios, no podemos saber, hermanos, las consecuencias que estas cosas tengan. No podemos saberlas, no podemos ponderarlas, solo Dios sabe. Versículo 35. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Tristemente, esta historia no tiene un final feliz. No vivieron felices para siempre, ni comieron perdices. Tristemente, aquí vemos un poco la condición del pueblo de Israel, que se parece mucho a la condición del hombre y se parece también mucho a la condición de la iglesia. Somos expertos en reincidir, en meter la pata, en volver otra vez a caer en los mismos errores o en errores parecidos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros como iglesia, como creyentes, y que sepamos aprender de Gedeón. Sí, cuando Dios nos da una misión y la cumplimos, tengamos cuidado qué hacemos con la victoria, cómo manejamos eso que Dios nos da. Tenemos que tener cuidado con la soberbia, con el orgullo, con el yo pude, con el yo hice, construirnos nuestro efod. Tenemos que ser agradecidos, humildes, sumisos y decir: gracias, Señor, porque me has dado una victoria. Ayúdame a ser buen administrador de la victoria que tú me has dado. Ayúdame a saber administrar el tiempo durante el día, a no tirarme 2 horas ahí en la cama con el móvil, viendo TikTok, pasando para allá, o mirando para el techo, o haciendo cosas que no me edifican. Ayúdame, Señor, a poder ser buen administrador de las bendiciones que tú me das, que no sean todas para mí. Ayúdame a bendecir también a mis hermanos, a mi familia, a la gente que necesita escuchar tu voz, escuchar tu palabra, escuchar tu evangelio. Porque el Señor nos puede dar buenas victorias, buenas bendiciones, pero tenemos que ser buenos gestores de esas victorias que Dios nos da. No nos vayamos a construir efod de oro con esas victorias, porque le salió mal la jugada a Gedeón y no sabemos cuánta repercusión pudo haber tenido para el pueblo de Israel para después volver a caer en idolatría con otro Dios. Y seguramente levantaron otro altar al Dios Baal Berit y no se acordaron de las bendiciones de Dios, no se acordaron lo que Dios hizo. Y Dios siguió tratando con el pueblo en el libro de los jueces, porque en el libro de los jueces se vuelve a repetir siempre la misma historia. El Señor hace obras en Israel, Israel se olvida, cae y Dios tiene que volver a tratar con ellos. Un poquito como somos nosotros también. Amén. Con esto concluimos la historia de Gedeón, hermano. Los que no habéis escuchado, pues los tenemos en YouTube también. Si queréis, pues escuchar la historia completa. Son 10 domingos, 10 tomos. Y que el Señor nos ayude. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios maravilloso, porque podemos aprender de lo que tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque nos ayudas, porque nos bendices, porque nos amas, Señor.